Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 13 de Tropical Rush Pretty Cure. Empecemos el video. Los rumores acerca de que hay una sirena en la escuela de Manatsu todavía están vigentes. El día de hoy, gracias al club de radio, nos vamos a enterar de una de las típicas leyendas que rodean a las sirenas. ¿Y cuál será? A ver, tú dime, ¿cuál crees que sea? Bueno, resulta que el club de radio menciona de que a las sirenas les gusta cantar para atraer a sus víctimas al mar y poder sacrificarlas. Este tipo de leyendas ya la hemos visto en no me acuerdo qué película de Piratas del Caribe de Disney. Y es una de las leyendas que se comentan en La Sirenita, también de Disney, al principio de la película. Pero es todo lo contrario. Resulta que gracias a Laura nos enteramos que sí, a las sirenas les gusta cantar y es un pasatiempo que les gusta hacer en grupo, pero ellas no sacrifican personas en el mar. Resulta que a Manatsu le da mucha curiosidad ver cómo funciona el club de radio, así que junto con sus amigas van al área donde se transmite todo lo que son los programas de radio, ¿verdad? No es que fuera otra cosa. Resulta que las dos compañeras que están en el club son compañeras de Minoru, así que les hacen el favor de mostrarles las instalaciones, el área de locución, donde normalmente escuchamos a la persona hablar, y el área de máquinas, donde se programa lo que es el volumen, donde se programa lo que son las canciones que vamos a escuchar. Pero resulta que el día de hoy la locutora se enferma porque el día anterior comió un parfait bastante grande y obviamente pues, se enfermó. Mucho dulce. El chiste es que Manatsu tiene la idea de ella misma y sus amigas sustituir a la locutora, pero todo sale mal. Empiezan a hablar, Manatsu alza la voz, obviamente toda la gente es como que ¡ay, mucho ruido! En fin, en eso aparece un bicho, asusta a Sango, en fin, toda la gente es como que ¿qué es lo que está pasando en la radio? Pero eso no es todo el problema. El problema, como ya sabemos, es que vienen los seguidores de la reina a robar la motivación. Como es lógico, Manatsu y sus amigas no pueden salir de la escuela para vencer a este Yanadera. Por una parte, todavía les falta completar la última sección del programa de radio. Y por otra parte, todavía están en horario escolar, en el receso. Obviamente todavía hay clases después de este receso, ¿cierto? Y no es como que digas que sea muy fácil salir de la escuela, así como que, voy a salir, no importa, ya me voy. ¿Cierto? Cierto. Pero es gracias a Laura que pueden salir en secreto para vencer a este Yanareda. ¿Y qué es lo que hace Laura? Sencillamente se pone a cantar. Ella apareció desde hace un rato para ayudar al programa y es ella la que se queda para terminarlo. ¿Y qué es lo que hace? Se pone a cantar la, 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 la. Bueno, Laura canta mejor que yo. El chiste es que toda la escuela, tanto profesores como alumnos, se quedan bastante hipnotizados, por llamarlo de una manera, con el canto de Laura. Finalmente Laura termina de cantar, el programa se acaba y finalmente puede ir a ayudar a sus compañeras a vencer al Yanareda. Y de esta manera acaba el capítulo. El programa de radio, aunque al principio estuvo bastante caótico, es con la ayuda de Laura que puede seguir adelante y completarse con éxito. Y nos enteramos que toda la escuela quiere nuevamente escuchar a Laura. ¿Quién es esta misteriosa voz? ¿De dónde salió? En fin, al parecer hay muchas preguntas acerca de todavía estos rumores de las sirenas. En fin, como pensamientos, este capítulo, aunque es de relleno, es bastante divertido. Retoma lo que es la mitología de las sirenas y lo adereza muy al estilo de Pretty Cure, algo que Toy Animation ya nos tiene acostumbrados.
Me gustó bastante que finalmente Laura puede ayudar a su grupo en las actividades del club, ya que como vimos anteriormente en el capítulo de las esculturas de arena, ella se quedó con ganas de participar y finalmente su deseo se hizo realidad. Y bueno, por ahora el video se va a acabar acá con estos pensamientos finales. Déjame en los comentarios aquí abajo si vas al día, si te gustó lo que es el canto de Laura y en general este capítulo. Me estaré despidiendo. Mi nombre es Salma Hernández. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.